Pandemias de la Primera Guerra Mundial, cambios climáticos, razones para no temer. El propósito de este video es equiparte con razones para no temer, incluso cuando el miedo parece ser la reacción más natural. Antes de comenzar, quiero que tengas en mente este pasaje de la Escritura. Lucas 21, 99-1 dice: Cuando escuches hablar de guerras e insurrecciones, no te asustes. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Luego, él les dijo: Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares, y eventos aterradores y grandes señales del cielo. Ahora, si has prestado atención a los medios recientemente, probablemente te has encontrado con titulares sobre una cierta enfermedad X. CEPI, la Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias, afirma en su sitio web que la enfermedad X es el nombre dado por científicos y por la Organización Mundial de la Salud a un patógeno desconocido que podría surgir en el futuro y causar una epidemia o pandemia internacional seria. La enfermedad X en sí es hipotética, no existe, pero el concepto de la enfermedad X describe una amenaza muy real y creciente para la salud humana, una para la que el mundo debe prepararse mejor para responder. Ahora, debido a este virus hipotético, líderes representando a personas de todo el planeta se están reuniendo con la esperanza de asegurar algún tipo de plan de acción. Para muchas personas escuchando, cuando escuchan estas noticias, la noticia de un virus mortal potencial en el futuro, esto será motivo de gran ansiedad en los corazones de algunos y casi creará una cultura de miedo. Más allá de las pandemias, una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología encontró que casi 7 de cada 10 estadounidenses temían que estuviéramos en las etapas iniciales de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, según esta encuesta, 7 de cada 10 estadounidenses están volviendo a casa del trabajo, cenando con sus familias y acostando a sus hijos por la noche, todos con la sombra omnipresente en sus mentes de que una guerra mundial podría estallar en cualquier segundo. Esto plantea la pregunta: ¿realmente estamos viviendo nuestras vidas como Dios pretendía cuando tenemos constantemente miedo en nuestras mentes? Incluso grandes sitios de noticias están señalando que los poderes establecidos están jugando con los miedos de sus ciudadanos. Los poderes establecidos comprenden que casi 70% o más de las personas están llevando a cabo sus vidas diarias albergando una cantidad tremenda de miedo. Este tipo de atmósfera es donde nos encontramos hoy. En cierto sentido, parte de la humanidad parece tener una fascinación por estar asustada. Esto puede venir en forma de películas de terror, juegos, historias, casas embrujadas, etc. Aunque una persona no elija tener miedo al aferrarse a estas cosas, bien podría ser persuadida o manipulada a tener miedo debido a las personas y el ambiente a su alrededor. Si enciendes las noticias o hojeas el periódico, es probable que veas el doble o incluso el triple de la cantidad de noticias aterradoras en comparación con las buenas noticias. Es probable que veas una historia sobre una invasión de domicilio, un desastre u otro evento horrible en algún lugar, y lo verás más que algo que restaure tu esperanza en la humanidad. El miedo parece estar profundamente entrelazado en la vida de todas las personas vivas hoy. Raramente, como sociedad y mundo, nos enfocamos en cosas que son saludables y buenas. En cambio, todo nuestro enfoque está en cosas que son negativas y hacen que las personas teman. Actualmente, estos temas que incitan al miedo incluyen la Primera Guerra Mundial, pandemias y cambios climáticos dramáticos. Una vez más, quiero llamar tu atención hacia Lucas 21, 99-1, que dice: Cuando escuches hablar de guerras e insurrecciones, no te asustes. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Entonces él les dijo: Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares, y eventos aterradores y grandes señales del cielo. Observa que este versículo bíblico abarca guerras, abarca pestilencias, que son pandemias, y abarca eventos climáticos extremos. Ahora, mucho parece que podríamos de hecho estar acercándonos a los últimos días, de acuerdo con la profecía bíblica. Independientemente de en qué extremo del espectro político te adhieras o qué sitios de noticias confíes para mantenerte actualizado sobre eventos actuales,
Todos tenemos algo en común. Todos tenemos el deseo de vivir en un mundo seguro, donde podamos estar libres de todo sentido de peligro. Sin embargo, como cristiano, debemos entender que, por mucho que intentemos, no tendremos la capacidad de vivir en un mundo de armonía hasta el regreso de Cristo. Vivimos en un mundo pecaminoso lleno de oscuridad y mal. Sin embargo, no podemos permitir que esto nos desanime. No somos de la oscuridad, sino de la luz. Ahora, incluso si este es el caso, incluso si el mundo está acercándose a sus días finales, ¿qué debemos hacer? Bueno, para empezar, como cristianos, lo que no debemos estar haciendo es correr en pánico como todos los demás. No debemos ceder y alentar esta cultura de miedo constante. La Biblia nos dice que la única cosa que debemos temer es a Dios. De hecho, todo lo demás no es digno de hacernos temer. Solo Dios es digno de nuestro miedo. En toda la Biblia, vemos que Dios alienta a su pueblo a no temer y los fortalece para superar sus miedos. Hoy no es la excepción. Vivimos en un mundo obsesionado por el miedo, pero no necesitamos serlo. Muchas personas desperdician sus vidas en pánico y estrés por eventos actuales que están sucediendo en el mundo. Esto no quiere decir que no sea importante estar atento a estas cosas o incluso tomar precauciones respecto a estos eventos, pero estar francamente asustado no es un lugar en el que Dios quiere que estemos. Como cristianos, sabemos que Dios nos está protegiendo y aunque el mundo a nuestro alrededor pueda parecer aterrador, realmente no tenemos razón para tener miedo. En última instancia, nuestras vidas están en manos de Dios y Él es responsable de protegernos. Dios nos ama y está cuidando de nosotros. No podemos ser dañados a menos que Él lo permita. Recuerda a los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Mientras el mundo alrededor del pueblo de Dios se desmoronaba en pedazos, los hijos de Israel estaban completamente seguros. Todas las plagas y desastres que estaban sucediendo justo ante sus ojos no tuvieron absolutamente ningún efecto sobre ellos. Estaban rodeados por egipcios temerosos que no tenían la protección de Dios en sus vidas. Los egipcios, francamente, tenían todas las razones para tener miedo. Como pueblo de Dios, existimos en una Goán espiritual, por así decirlo. Incluso cuando las cosas a nuestro alrededor, en todas las direcciones, están desmoronándose o parecen aterradoras, no necesitamos temer, porque nuestra seguridad es del Señor. Dios tiene la capacidad de rescatarnos de todo peligro. Debemos trabajar en confiar en Él y no ser tan temerosos. No hay nada que pueda suceder que esté más allá del control de nuestro Dios. Entiendo que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando miramos las cosas aterradoras que están comenzando a suceder a nuestro alrededor, pero realmente no tenemos nada que temer porque Dios está en total control. Ahora, aunque Dios esté en control, es sabio usar el cerebro que Dios nos dio. Hay una diferencia entre la responsabilidad de prepararnos para cuando el problema venga en nuestro camino y estar obsesionados por el miedo. La Biblia dice en Proverbios 21:31 que el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. No importa cuán bien planifiquemos o nos preparemos para el peligro, la victoria siempre será resultado de Dios, no de nosotros mismos. Por lo tanto, eso significa que nunca debemos almacenar suministros, moneda o armas con miedo, porque sobrevivir a cualquier evento aterrador para el que estamos planeando será todo gracias a Dios y está totalmente bajo su control. Querido oyente, la preparación y la anticipación son buenas, pero dejar que el miedo a un día sombrío por delante nos consuma no es bueno. Hay una diferencia entre estar preparado y estar asustado. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y autocontrol. Siempre que nos sintamos asustados por las cosas a nuestro alrededor, debemos entender que el miedo que se está instalando no es de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de controlarnos, incluso cuando parece que estamos viviendo una pesadilla. Con el poder de Dios, podemos verdaderamente superar todo el miedo que parece haber dominado a la mayoría de las otras personas con las que interactuamos en nuestras vidas. Incluso en medio de una tormenta, que son todas las cosas aterradoras que suceden a nuestro alrededor en nuestro mundo, debemos aprender a no concentrarnos en esas cosas, sino en cambio, volver nuestros ojos hacia Jesús. En Mateo 14, tenemos la famosa historia de Jesús caminando sobre el agua
y hay una gran verdad en esta historia que debemos tomar en serio. Jesús hizo que los discípulos entraran en el barco e ir antes que él al otro lado, mientras él despedía a las multitudes. Y después de haber despedido a las multitudes, subió al monte solo para orar. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, pero el barco, en ese momento, ya estaba lejos de la tierra, golpeado por las olas, porque el viento estaba en contra de ellos. Y en la cuarta vigilia de la noche, vino a los discípulos, caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se aterraron y dijeron, «Es un fantasma», y gritaron de miedo. Pero inmediatamente Jesús les habló diciendo, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Así como Jesús está diciendo a los discípulos en esta situación para no tener miedo, también sabemos que, cuando las tormentas están a nuestro alrededor, no necesitamos temer, porque Jesús está cuidando de nosotros. Pedro respondió a Jesús y dijo, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Cuando Jesús le dio a Pedro la invitación para venir, Pedro salió del barco y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero cuando vio el viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, «Señor, sálvame». Jesús inmediatamente extendió su mano y lo sostuvo diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando entraron en el barco, el viento cesó. Y los que estaban en el barco lo adoraron diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». La Biblia nos dice aquí que Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. ¡Qué evento fascinante! Sin embargo, este momento especial se desvanece cuando Pedro quita sus ojos de Jesús y, en cambio, mira la tormenta a su alrededor. Pierde el enfoque en Jesús y, en cambio, se fija en los vientos violentos, las olas y la lluvia. Debido a esta pérdida de enfoque en Jesús, Pedro realmente comenzó a hundirse. Podemos aplicar esto al mundo a nuestro alrededor hoy. Cuando nosotros, como cristianos, quitamos nuestros ojos del Salvador y, en cambio, dejamos que las tormentas de la vida nos consuman, es cuando comenzamos a hundirnos. Cuando miramos a Cristo, no necesitamos tener miedo. Una guerra mundial podría estar formándose. Una nueva pandemia, la peor que hemos visto en la historia de la humanidad, podría estallar en cualquier momento. Podríamos experimentar terremotos y desastres naturales que harían que los hombres más valientes se acobarden y se escondan. Pero al final del día, nada de eso necesita hacernos, como pueblo de Dios, tener miedo. Si estamos mirando a Cristo, podemos evitar hundirnos en nuestros miedos. No tenemos razón para tener miedo porque Jesús nos está cuidando en cada momento. Romanos 8:28 dice, «Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito». Pase lo que pase, sabemos que resultará en bien para aquellos que aman a Dios. Sabiendo esto, ¿cómo podría cambiar la forma en que pasamos y experimentamos estos eventos a nuestro alrededor que hacen que la mayoría de las personas se ahoguen en su miedo y ansiedad? Si nosotros, como pueblo de Dios, no debemos temer, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, sé que esto puede parecer una locura, pero ¿y si abrazáramos estos eventos temerosos que están sucediendo a nuestro alrededor? Lo que quiero decir es, ¿y si, en lugar de miedo, realmente vemos la oportunidad que estos eventos pueden crear para el reino de Dios? ¿Y si Dios pudiera usar estos eventos para atraer a las personas hacia Él? Tal vez, Dios quiera usar todas las cosas aterradoras que están sucediendo a nuestro alrededor en el mundo específicamente para llevar a las personas a un punto de arrepentimiento. Las personas son humilladas cuando temen por sus vidas. Cristiano, no tenemos razón para temer. Si estás en Cristo, no importa lo que suceda a tu alrededor en este mundo, tienes una reserva en el cielo, un hogar futuro donde todas estas cosas temibles no existirán. Por ahora, necesitamos usar el caos y el miedo de los eventos que están sucediendo en el mundo a nuestro alrededor como una herramienta para predicar el Evangelio. No vamos a tener miedo, porque nuestra esperanza está en Jesús. Vamos a mirar a todos esos rostros temerosos a nuestro alrededor y decirles cómo ellos también pueden tener esa esperanza. ¿Alguna vez has conocido a otro creyente que está en medio de una batalla espiritual, pero no sabe que está en una? Quiero decir, están siendo atacados por todos lados. Su matrimonio está bajo ataque, y ellos piensan que son los amigos los que son el problema. Están enfermos,
Pero el médico no puede encontrar una causa. Su dinero no está sumando, aunque hayan automatizado sus ahorros. Nada tiene sentido para ellos, independientemente de lo que esté sucediendo, porque hay una falta de conocimiento. El primer versículo de Oseas 4:6 dice: Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Quiero decirte dos cosas. La primera será lo que al diablo le encanta, y la segunda será lo que al diablo le odia. Al diablo le encanta hacerte temeroso. Al diablo le encanta introducir miedo en la vida de un creyente. Y déjame decirte por qué. El miedo es lo opuesto a la fe. La palabra de Dios nos llama a vivir por fe y confiar en que Dios está en total control. Es por eso que se nos instruye a no preocuparnos por nada, a no dejar que nuestros corazones se preocupen. Vez tras vez, se nos instruye a no preocuparnos, y eso porque Dios quiere que vivamos por fe y confiemos en Él en todo momento, para todas las necesidades. Pero el diablo, él quiere lo completo opuesto para ti y para mí. Él no quiere que vivamos por fe, así que introduce el miedo. Y cuando empiezas a vivir con el espíritu del miedo en tu vida, comienzas a ir en contra de la palabra de Dios y te llenas de ansiedad, preocupándote por lo que vas a comer y beber. Claro, tu corazón está perturbado. Ese es el daño que trae el espíritu del miedo. Mira lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia nos llama a ser valientes. El miedo es lo opuesto a eso. La Biblia nos llama a ser audaces. El miedo es lo opuesto a eso. La Biblia nos llama a confiar en Dios. El miedo es lo opuesto, porque dudas de que Dios pueda ser confiable con lo que sea que te preocupa. Es por eso que al diablo le encanta introducir el miedo en la vida de las personas. Sin embargo, déjame decirte esto. Si hay algo que al diablo no le gusta, es un hombre o una mujer que rechaza el espíritu del miedo. Una persona que no se deja intimidar por lo que ve, sino alguien que está gobernado por la palabra de Dios. La sociedad nos da tantos mensajes hoy en día. Se nos informa sobre cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar y, en algunos casos, en qué debemos creer. Y el problema es que, hoy en día, es cada vez más difícil distinguir la verdad de la mentira. Las mentiras se presentan como verdad y, tristemente, la verdad está siendo contaminada como mentira. Por lo tanto, necesitamos proteger nuestros corazones y mentes, porque somos bombardeados con todo tipo de influencias, todo tipo de tentaciones. Hay todo tipo de fuerzas malignas disputando nuestra atención, tratando de tener la oportunidad de entrar en nuestras vidas y causar estragos. Necesitamos proteger nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros oídos, porque estos son todos portales de entrada. Son puertas a nuestras vidas. Intenta imaginar esta escena en Mateo 24, 3-4. Mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a él en privado. «Dinos», dijeron, «¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?» Jesús respondió, «Tengan cuidado de que nadie los engañe». Piensa realmente en lo que se está diciendo ahí. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Eso nos dice que uno de los signos de la venida de Cristo es que el engaño en este mundo será alto. Por lo tanto, para nosotros, la única manera de evitar ser llevados por falsas enseñanzas, falsas doctrinas, imitadores de Cristo, es si conocemos al Señor por nosotros mismos, desarrollar una relación personal con Dios, para que nadie pueda engañarnos. Pueblo de Dios, cuando experimentas la presencia real de Dios, eres rápido en darte cuenta cuando algo está mal sobre un predicador. Eres rápido en percibir qué tipo de atmósfera hay en un lugar. Puedes percibir, puedes discernir qué espíritu está en operación, si es el Espíritu de Dios o Satanás disfrazado como ángel de luz. Cuando conoces a Dios, cuando experimentas al Señor por ti mismo, eres capaz de discernir, eres capaz de tener cuidado de que nadie te engañe. Entonces escucha, te animo a buscar una experiencia con Dios. Necesitamos un encuentro personal, auténtico y real con Dios, para que podamos realmente separar un movimiento genuino de Dios de una imitación falsa del diablo. Y es por eso que creo que necesitamos del Espíritu Santo ahora más que nunca, porque es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos tener discernimiento, ser llevados a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Cuando un hombre poseído por demonios encontró a Jesús en Mateo capítulo 17, la Biblia dice en el versículo 18 que Jesús reprendió al demonio y salió del muchacho y fue sanado en ese momento.
Observa la secuencia de eventos aquí. El muchacho estaba poseído por un demonio. Jesús reprendió al demonio, salió del muchacho, y el resultado de que el demonio fuera expulsado fue la curación. Personalmente, esperaría que la Biblia dijera que el muchacho estaba libre, pero no es eso lo que dice. Primero, Jesús reprendió al demonio. En segundo lugar, salió del muchacho. Y en tercer lugar, fue sanado en ese momento. Entonces, ¿quieres decir que ese demonio era responsable de la enfermedad? Porque tendemos a asociar los efectos de la posesión demoníaca con gritos y alaridos, o una persona siendo desfigurada y haciendo ruidos anormales. Pero en este caso, el resultado de que este muchacho estuviera poseído por un demonio era enfermedad. Si volvemos a Mateo 17:15, el padre de ese muchacho dijo a Jesús: «Señor, ten misericordia de mi hijo, es epiléptico y sufre mucho. A menudo cae al fuego o al agua». Por lo tanto, necesitamos entender que los demonios no son esas criaturas de películas que andan por ahí atormentando y empujando a las personas. Se manifiestan de diferentes maneras. Están en el reino espiritual, pero pueden manifestarse físicamente. Aquí podemos ver que su manifestación era enfermedad. La enfermedad de ese muchacho vino como resultado del demonio. Por eso Jesús reprendió al demonio, y el muchacho fue sanado instantáneamente. Cuando decimos ese nombre, el poderoso nombre de Jesucristo, toda enfermedad tiene que inclinarse, toda enfermedad tiene que partir, toda cadena tiene que soltarse. El diablo no es rival para un creyente que se atreve a creer que nada es imposible con Dios. El diablo no puede vencer cuando se encuentra con un creyente que se atreve a creer en la palabra de Dios. Algunas de nuestras mayores bendiciones llegan hasta nosotros cuando nos atrevemos a creer. Algunos de nuestros mayores avances suceden solo cuando nos atrevemos a creer. No hay límites para donde Dios está dispuesto a ir, no solo para satisfacer, sino para superar tus expectativas, si estás dispuesto a creer que Él puede hacer lo que dice que puede hacer. La traducción ampliada del Salmo 34:8 dice: «Oh, prueben y vean que el Señor, nuestro Dios, es bueno». Qué bendito, afortunado, próspero y favorecido por Dios es el hombre que se refugia en Él. Entonces tu informe médico puede decir una cosa, pero la palabra de Dios dice: «Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz estaba sobre Él, y por sus heridas somos sanados». Los hechos pueden ser que tú no tienes la formación, la educación o las habilidades para esa posición, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 91:17 que el favor del Señor nuestro Dios repose sobre nosotros, establezca la obra de nuestras manos para nosotros. Sí, establezca la obra de nuestras manos. Cuando las circunstancias están en tu contra, confía en las promesas de Dios para tu vida. Cuando te enfrentas al miedo, ese es el momento en que debes decir: «Dios, creo que tú eres mayor que lo que veo delante de mí. Tú eres mayor que los hechos en este mundo. No veo una salida, pero sé que tú todavía puedes encontrar una». Querido amigo, ten la mentalidad de decir: «No necesito tener todas las respuestas, porque conozco a aquel que tiene todas las respuestas. No necesito saber cuál es el plan, porque conozco al planificador, el Dios que orquesta todo. No necesito saber el por qué, si conozco el qué. No necesito saber el cómo, porque conozco a aquel que sabe». Entonces, escúchame hoy. Atrévete a creer en Dios, y Él no te decepcionará. A lo largo de tu vida, te encontrarás con desafíos y momentos que te pondrán a prueba. Llegará un momento en que serás probado, y es en esa temporada que necesitas decidir a qué aferrarte. O te aferras a Jesús, o te aferras a amigos y familiares, colegas y compañeros de trabajo. Te aferras a Jesús, o a cada palabra que dice el médico, o a la opinión de los expertos. Te animo a elegir al Señor. Aférrate a Jesucristo antes de escuchar la sabiduría mundana de aquellos que afirman saberlo todo. Es solo cuando te atreves a ir contra las expectativas del mundo y te mantienes firme con Jesucristo que realmente puedes experimentar una vida de victoria. Entonces, en medio de todo, en medio de lo que estás luchando, Dios te está diciendo que creas. Cree en Él, porque en su palabra, Él dijo que tiene planes para ti, planes para prosperarte y no para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro.
El miedo no tiene efecto sobre el creyente que se mantiene firme y dice: sea lo que sea que me espera en el futuro, lo estoy enfrentando con Jesús. Lo que sea que venga en mi contra, estaré protegido por Jesús, porque si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Yo creo en Jesucristo. Creo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. Creo que Él es el pan de vida, aquel que puede sustentarnos. Creo que Jesucristo es el príncipe de la paz, y en Él encontrarás paz más allá de todo entendimiento humano. Creo que Jesucristo es la luz del mundo y el buen pastor. Creo que Él era un sanador y un hacedor de milagros cuando caminó aquí en la tierra, y también creo que todavía es capaz de hacer lo imposible, incluso hoy. Creo que Él murió en una cruz por nuestros pecados, por mis pecados, y creo que resucitó después de 3 días y ascendió a lo alto y ahora está sentado a la diestra del Padre. Escúchame, en el nombre de Jesús hay poder. Jesucristo es el nombre por encima de todo otro nombre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el resucitado, el todopoderoso. Y aquí está mi palabra para ti. Como creyentes, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Nunca debemos comprometer la palabra de Dios para que podamos encajar en este mundo. No debemos avergonzarnos del Evangelio porque el diablo y el mundo, ellos están difundiendo agresivamente un mensaje de engaño. El diablo y este mundo están intentando agresivamente llevar a las personas lejos del Evangelio salvador de Jesucristo. Entonces, es hora de que nosotros, como creyentes en Jesucristo, nos levantemos y declaremos al mundo que hay un Salvador. Hay alguien que puede liberarte si estás atado. Hay un Redentor, y su nombre es Jesucristo. Santos, no debemos avergonzarnos del Evangelio, pero como cristianos debemos levantarnos y luchar por el Evangelio. Debemos levantarnos como hijos e hijas del Altísimo. Isaías 41:13 dice: porque yo, el Señor, tu Dios, sostengo tu mano derecha. Es yo quien te digo: no temas, yo te ayudaré. Esta es una promesa para aquellas temporadas de la vida cuando sientes que no puedes tomar un descanso. Es una promesa de que el propio Dios Todopoderoso te ayudará. El Señor vendrá en tu socorro. Él será tu apoyo. Él será tu pilar de fuerza. Isaías 40:29 dice: Él da fuerza al cansado y aumenta el poder de los débiles. Esta es una promesa para que nos aferremos en tiempos de debilidad. Dios dará fuerza al cansado. Él te ayudará a mantenerte firme cuando los tiempos se pongan difíciles. Él te ayudará a avanzar cuando parezca que estás a punto de ser abrumado. Mateo 6:25 nos dice: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué os pondréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús continúa diciendo en el versículo 33, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos está diciendo que dejemos de lado la ilusión de que somos los controladores, porque mientras no estamos en control, Dios es soberano. Él está siempre en control. Mientras no conocemos el futuro, Dios ya está en el futuro. Mientras no podemos dejar atrás el pasado, Dios ya está trabajando en tu presente y futuro. El diablo es el padre del miedo, pero Dios es el maestro del futuro. El diablo es el hechicero de la preocupación, pero Jesús es el príncipe de la paz. El diablo es el arquitecto de la ansiedad, pero el Espíritu Santo es el portador del consuelo. El Señor nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Como creyentes, nuestras vidas no deben ser dictadas por el miedo, sino por nuestra fe. Nuestras vidas no deben ser paralizadas por la preocupación, sino fortalecidas por la palabra de Dios. Debemos recordar siempre que somos hijos del Dios Altísimo. Hemos recibido las promesas de Cristo de que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos, y entonces no hay nadie que pueda salvarnos, porque Cristo ya nos ha salvado. Estrés y ansiedad no tendrán la última palabra, porque Cristo ya tuvo la última palabra. El miedo no tendrá la palabra final, porque Jesucristo ha vencido el miedo.